Bienvenidos a una caminata por la historia bíblica por el pastor Colin Smith. Soy Rodrigo Gómez y hoy recorreremos Romanos capítulo 7, versículo 21 al capítulo 8, versículo 17, en la sesión Naturaleza. Cuando Adán y Eva cometieron el primer pecado, hubo dos consecuencias a largo plazo. El pecado trajo un castigo contra ellos y se convirtió en un poder dentro de ellos. Necesitamos salvarnos de ambas cosas, y esta sesión trata de cómo podemos vencer el poder del pecado. Vamos a conocer a tres personajes: hostil, indefenso y esperanzado. Intenta decidir con cuál de ellos te identificas más. Luego veremos lo que Dios tiene que decirle a cada uno de ellos y a nosotros. Habían pasado algunos años desde que John consumió drogas por primera vez en una fiesta. Dijo que no volvería a hacerlo, pero se dio cuenta de que no podía parar. Le costaba admitir que estaba enganchado, pero sus amigos sabían que era la verdad. Entonces, un día, John fue sorprendido en posesión de drogas, la policía presentó cargos y el tribunal fijó una fuerte multa. Había que pagarla y John no tenía dinero. Tras un largo examen de conciencia, la madre de John pagó la multa en su nombre, pero después se preguntó si había hecho lo correcto. Me temo que al pagar la multa, solo estoy permitiendo que continúe con su hábito. Tiene razón, John es un adicto. Las drogas están ejerciendo un poder en su vida, y ese poder debe romperse. Si John quiere superar el poder de su adicción, necesitará tanto el deseo como la capacidad de decir no. Pero John no parece tener el deseo, y aunque lo tuviera, ¿tiene la capacidad? Hostil, sin deseo y sin capacidad. En Romanos 8, Pablo describe a una persona que es hostil a Dios. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. En Romanos 8:7. La hostilidad no tiene ni el deseo ni la capacidad de obedecer la ley de Dios. En una época, el propio Pablo era hostil, dirigió una furiosa persecución de los creyentes cristianos, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, según Hechos 9:1. Eso es hostil. Pero mientras Pablo viajaba por el camino a Damasco, se le apareció el Señor Jesucristo resucitado y le dijo: ¿Por qué me persigues? La violenta ira de Pablo contra los cristianos era una realidad, un reflejo de la rabia más profunda en su corazón contra Cristo. No hay que buscar demasiado para encontrar a hostil en nuestra sociedad actual. Se enfada por la mención pública de Dios y se ofende por la sugerencia de que hay un Dios al que todos debemos rendir cuentas. La gente amable y razonable puede volverse hostil cuando se tratan de las cosas de Dios. ¿Te has dado cuenta de que una conversación puede ser bastante civilizada hasta que se introduce el nombre de Dios? Es como si se activara un interruptor y quedara expuesta a una profunda hostilidad dentro del alma. Indefenso. Deseo sin capacidad. En Romanos 7 nos encontramos con otro personaje al que llamaremos indefenso. La gran diferencia entre indefenso y hostil es que mientras el hostil odia la ley de Dios, indefenso la ama. En el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Romanos 7:22. El problema de indefenso es que aunque ama la ley de Dios, no es capaz de obedecerla. Él dice: porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Indefenso es un misterio para sí mismo, no hace lo que quiere hacer y termina haciendo lo que nunca quiso. Esta falta de poder lo hace sentirse absolutamente miserable. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esperanzado, deseo con capacidad. En Romanos 8 nos encontramos con un tercer personaje al que llamaremos esperanzado. Al igual que indefenso, esperanzado quiere vivir de una manera que agrade a Dios. La gran diferencia entre ellos radica en el área de la habilidad. Pablo le dice a esperanzado que haga morir las obras del cuerpo, según Romanos 8:13, y eso es precisamente lo que indefenso no pudo hacer. Pero esperanzado está en una posición completamente diferente. Él tiene el deseo de luchar contra el pecado en su vida y tiene la capacidad de prevalecer porque el Espíritu de Dios vive en él. Indefenso y esperanzado enfrentan las mismas luchas, sienten la atracción de las mismas tentaciones. La diferencia entre ellos no radica en la batalla, sino en el resultado. Indefenso se enfrenta a una derrota inevitable. Esperanzado disfrutará de la victoria final.
la aplicación adecuada de la fuerza abrumadora. Cuando Pearl Harbor fue atacado el 7 de diciembre de 1941, Winston Churchill estaba en Chequers, el retiro campestre del primer ministro británico. Al oír la noticia, llamó al presidente Roosevelt, quien le dijo: «Ahora estamos todos en el mismo barco». Churchill grabó sus pensamientos al irse a la cama esa noche. «Ningún americano pensará que estoy equivocado si proclamo que tener a los Estados Unidos de nuestro lado fue para mí la mayor alegría. Habíamos ganado después de todo. Sí, después de Dunkerque, después de la caída de Francia, después de 17 meses de lucha solitaria y 19 meses de mi responsabilidad en la tensión extrema, habíamos ganado la guerra. Inglaterra viviría, Gran Bretaña viviría. ¿Cuánto duraría la guerra o de qué manera terminaría? Nadie podía decirlo, ni a mí me importaba en ese momento. Todo lo demás era simplemente la aplicación adecuada de una fuerza abrumadora. Se avecinaban muchos desastres, costos inconmensurables y tribulaciones, pero no había duda sobre el final. Me acosté y dormí el sueño de los salvados y los agradecidos. La guerra se prolongaría durante otros 4 años. Seguiría siendo una lucha amarga, pero incluso en diciembre de 1941, Churchill podría decir: «Hemos ganado la guerra». El resultado era seguro. Churchill había estado indefenso, pero ahora estaba esperanzado. La diferencia radicaba en la participación de una fuerza abrumadora. El problema de indefenso es que está limitado al alcance de su propia capacidad. Por eso encuentra imposible la vida cristiana. En Romanos 7, indefenso no dice nada sobre Cristo o sobre el Espíritu, solo habla de sí mismo y de sus propias capacidades limitadas, que son insuficientes para cumplir la ley de Dios. Pero cuando perteneces a Cristo, el Espíritu Santo vive en ti. No eres impotente, así que no hables como si lo fueras. Dios te ha colocado en una posición totalmente nueva en Cristo. Enfrentarás las mismas batallas que antes, pero habrá un resultado diferente. Identifica tu posición. Tal vez sientes que hay un pecado que es demasiado fuerte para ti. Estás cansado de luchar contra él y te sientes derrotado. A menudo he tenido una conversación con alguien que viene a hablar conmigo sobre una tentación que le resulta abrumadora. Es demasiado fuerte para mí, dice. Soy incapaz de vencerla. Entonces le digo: deja que te lleve a Cristo. Entonces él me responde: oh, no, pastor, soy cristiano desde hace muchos años. Pues bien, espera un momento. Si eres cristiano, el Espíritu Santo vive en ti. ¿Cómo puedes decir que eres impotente? Para un cristiano decir estoy indefenso es repetir la mentira del diablo. Si estás indefenso, ven a Cristo. Pero si has venido a Cristo, el Espíritu Santo vive en ti. Así que deja de decirte a ti mismo que estás indefenso. ¿Con cuál de nuestros 3 amigos te identificas más? ¿Hostil, indefenso o esperanzado? Es importante que respondas a esta pregunta para que puedas escuchar lo que Dios tiene que decirte. La palabra de Dios para los hostiles. Si eres hostil, Dios te ofrece una amnistía, te invita a bajar las armas y te llama a arrepentirte. Arrepentirse es abandonar tu resistencia a Dios. Jesucristo vino al mundo y fue a la cruz para que los que antes eran enemigos de Dios pudieran convertirse en sus amigos. Dios mostró su amor por nosotros cuando todavía éramos hostiles a Él. Él te ha amado a través de toda tu lucha, de toda tu resistencia y de toda tu pelea contra Él. Todavía te ama, incluso en tu hostilidad. No tienes nada que perder y todo que ganar si te vuelves a Él en arrepentimiento. La palabra de Dios para indefenso. La palabra de Dios para indefenso es muy diferente. Decirle indefenso que se arrepienta no le ayudará. Él ya quiere hacer lo que es correcto. Su problema es que no tiene el poder. Cuando indefenso grita desesperado: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta de Dios es: Jesucristo. Acude a Cristo con fe. Dile que no puedes vivir esta vida por ti mismo. Dile que necesitas el poder de su Espíritu Santo para que tengas la capacidad y el deseo de vivir una vida nueva. Pide y recibirás. Dios te dará un nuevo nombre. Ya no serás un indefenso, serás un esperanzado. La palabra de Dios para esperanzado. La palabra de Dios para esperanzado es hacer morir las fechorías del cuerpo por el poder del Espíritu.
Comienza una batalla intencional contra los pecados que permanecen en ti. Aprende a luchar y no digas nunca que estás indefenso. El Espíritu de Dios está dentro de ti. Cristo te ha puesto en posición de luchar y de ganar. ¿Estás haciendo una aplicación adecuada de la fuerza abrumadora? ¿Puedes identificar pecados específicos sobre los que estás lanzando un ataque intencional en este momento de tu vida? ¿Has formado una estrategia para el cambio, sabiendo que se te ha dado el poder del Espíritu para hacerlo posible? Recuerda que el enemigo tratará de confundirte sobre tu posición. Le encanta decirle esperanzado que en realidad es indefenso. Muchos de sus mayores éxitos provienen de este tipo de propaganda. Así que identifica tu posición y luego sigue las instrucciones de Dios. Si eres hostil, arrepiéntete. El amor de Dios te alcanza. Si eres indefenso, ven, Cristo te liberará. Si eres esperanzado, lucha. El Espíritu Santo está dentro de ti. Esto es lo que descubrimos hoy. El poder que tienes depende totalmente de tu posición espiritual. Sin Cristo, la vida cristiana está más allá de tu poder, pero cuando vienes a Cristo con fe, Él te da su espíritu y eso te pone en una posición completamente diferente. Enfrentarás muchas luchas y tendrás muchas derrotas así como victorias, pero no estás solo en esta batalla. El Espíritu de Dios está dentro de ti y Él hace posible la vida cristiana. La vida cristiana consiste en la aplicación adecuada de una fuerza abrumadora. Nunca digas que estás indefenso cuando el Espíritu de Dios vive en ti. Esto fue una caminata por la historia bíblica por el pastor Colin Smith. Soy Rodrigo Gómez y espero que nos acompañes en la próxima parada de nuestro recorrido. Para más recursos de Abre la Biblia, como el programa de enseñanza del pastor Colin Smith, libros digitales y otros recursos para hacer crecer tu fe, visita abrelabiblia.org.